Señor les bendiga esta tarde. Debo comenzar por darle las gracias por sus oraciones, porque me parece y estoy convencido de que llegaron al trono de la gracia y llegaron con olor fragante. Así que estamos de pie, gracias al Señor. Yo le decía bromeando al pastor que la hierba mala no muere, pero ya eso es un poquito distinto. Vamos a ir a la palabra, a Hechos capítulo 20. Y esta tarde, si Dios quiere, yo tenía programado llegar hasta el versículo 16, pero vamos únicamente hasta el 6 o el 7. ¿Okay? Tenemos Santa Cena luego y queremos disfrutarnos un poco de todas las actividades. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Padre, te pedimos esta tarde que añadas bendición a tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento y toques nuestros corazones, para que esta palabra que ha de ser traída en esta tarde venga con tu unción, con toda tu intención. Y Señor, vamos a sembrar, vamos a lanzar semilla y vamos a pedirte, Señor mío, que dé fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como dice el pastor, y créanme que no nos pusimos de acuerdo, es uno de los capítulos más emocionantes, más preciosos y un capítulo totalmente distinto. No esperaba que usted dijera eso, pero gracias, porque aquí vamos a ver una faceta de Pablo que no la habíamos visto todavía. Hemos visto a Pablo el evangelista, sobre todo a Pablo el apóstol, pero aquí empieza a mostrar unas características distintas. Yo sé que muchas veces ustedes nos miran aquí y dicen, ese pastor habla mucho. No, y la definición de los pastores quizás es bien distinta a la definición que nos da Pablo. Dice, ese pastor habla mucho, y si tiene el pelo blanco es que ya es viejo, y ya lo que está diciendo no está al día. Si es joven le falta experiencia, o sea, nunca estamos bien. Siempre estamos de una o de otra manera. Si usamos computadora como yo, él no se apega a la Biblia, no es bíblico. Entonces, si usa la Biblia nada más, o está fuera de tiempo, porque hay otros recursos que se pueden utilizar. O sea, nunca estamos a tono con lo que nos dice, o sea, con ese llamado, porque el pastorado no es otra cosa que un llamado que el Señor nos hace a nuestros corazones y a ciertas personas. Y es una responsabilidad enorme la que tiene el pastor, no tan solo para con la Grey, sino para con el Señor. Yo entiendo, y eso quizás en mi mente finita, extremadamente finita, de que el día del juicio, para los pastores va a haber una fila. Y para el resto de la Grey va a haber otra fila. Y nosotros vamos a tener que responder por ustedes. Vamos a tener que responder por sus acciones. Por aquellas que nosotros pudimos guiar y no lo hicimos. Y por aquellas que nosotros dijimos y ustedes no la hicieron, entonces ustedes van a tener que responder por el otro lado. Pero hay una responsabilidad enormemente grande. Ninguna de las características que nos dice Pablo tiene que ver con estas que yo le estaba diciendo ahora de broma, pero así es que nos catalogan. Habla mucho, habla poco, habla muy alto, habla muy bajito. Es gritón. Escuché una vez en Almavisión que hicieron un survey de 2 weekends, de 2 fines de semana, de
que a quién le gustaban los pastores gritones y a quién le gustaban los pastores que eran más pasivos. Y déjeme decirle que terminaron más o menos igual. Así que lo que yo siempre he dicho es que hay campo para todo el mundo. ¿Verdad? Usted es un pastor dominicano con una intervención boricua, una intervención colombiana, y hay para escoger. El que le gusta, bien, el que le gusta el nicaragüense, pues va donde el nicaragüense. El que le gusta el americano, pues va donde el americano. Pero la palabra sigue siendo la misma. Ahora, Pablo nos dice algo totalmente distinto. Si usted mira en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, de los versículos del 1 al 3, Pablo nos está definiendo cuáles son las características que debe tener ese siervo del Señor. Y ese siervo del Señor debe ser un obispo, ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. O sea, hay una serie de funciones que Pablo mismo define y que definitivamente nosotros debemos seguir. Si usted mira, cuando él está hablando también a Tito, en el primer capítulo del libro de Tito, desde el versículo 6 al versículo... Pero sobre todo, si usted mira el capítulo 10 del Evangelio de Juan, y usted ve lo que es un pastor, el Señor dice que yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es más, las ovejas me conocen mi voz, y me siguen. Así que hay muchas características que no son las que a veces nos tildan de ella, ¿no? A veces nos están diciendo, no, que es bocón, que es yo no sé qué cosa. No, el pastor es lo que dice esto. Y es a lo que responde. Ahora, mantenga en mente esas características a través de todo este capítulo que comienza hoy únicamente con los primeros 6 o 7 versículos. Porque aquí vamos a ver a un Pablo totalmente distinto, con un amorío enormemente grande por las almas, específicamente aquellas de Éfeso, de Corinto y hasta de Romanos se extiende. ¿Me explico? Vamos a ver el primer versículo que dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Saben que la realidad es que este capítulo no comienza con el versículo 1. Este capítulo comienza en el capítulo anterior, capítulo 19, versículo 21. Vaya conmigo ahí, que no lo tengo aquí. Hay cosas que le surgen a uno en la marcha. Y traté de hacer un PowerPoint lo más sencillo posible, sin nada que le atraiga mucho la atención para que se mantengan aquí leyendo solamente. Pero dice el versículo 21 del capítulo 19, pasadas estas cosas, aquellas que el pastor ya había discutido con ustedes, presentado, Pablo se propuso en el Espíritu. Oiga, ¿se lo propuso dónde? Sigue siendo el Espíritu lo más importante del libro de los Hechos. No es los hechos de los apóstoles, es los hechos del Espíritu Santo. Cuando su vida es guiada en el Espíritu y no en la carne, no hay condenación para aquel que vive en el Espíritu. Si usted es guiado por el Espíritu, usted va a triunfar, porque el Espíritu lo va a llevar a donde el Espíritu tiene destinado para usted. No donde usted quiere, sino donde el Espíritu lo va a llevar. Y dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Ese capítulo 20 ya está definido en el capítulo 19, versículo 21. Realmente no hay nada nuevo. Lo que hay nuevo, ¿sabe qué? El alboroto. Y lo que hace Lucas, que cuando hace sus tratados a Teófilo, le dice que quiere llevar las cosas en orden, ¿verdad? Teófilo no sabemos quién es. Hay quien diga que puede ser un senador romano, amante del Señor, y quiso usar el seudónimo de Teófilo. Teo viene de la palabra griega Dios, filos, hijo de Dios, puede haber sido eso, pero dice Lucas que él le quiere llevar aquellas cosas que aprendimos en orden. Y aquí hay un orden.
La pregunta sigue siendo, ¿hay un orden en tu vida también? ¿Hay un orden cristiano en tu vida donde tú le puedas responder al Señor a través de tus acciones con el orden que Él tiene propuesto para ti? Porque dice el Salmo 138 en el versículo 8 que hay un propósito que ha de cumplirse en ti, pero ese propósito lo adelantas tú, lo atrasas tú o lo dominas. O cómo tú dejas que el Espíritu, que Pablo está diciendo aquí, que Él se propuso en Espíritu, si en Espíritu tú tomas las mismas decisiones o si las tomas en la carne. Porque si las tomas en Espíritu no hay condenación para ti, ¿verdad? Para el que vive en el Espíritu. Así que hay este orden que Pablo lleva hasta el versículo, perdón, Lucas lleva hasta el versículo 22. Y luego aparece el alboroto. Ahora estamos, después que cesó el alboroto, orden. Orden, vuelvo y digo, porque hay enseñanza, orden en la vida de cada uno. Orden en la escritura, obediencia. El pastor cerró la semana antipasada hablando del versículo 1 y 2 y hablando de la soberanía del Señor, hablando del orden del Señor, hablando del cumplimiento de todo lo que Pablo tenía que hacer en Éfeso. Y cerró diciendo estas cosas. Y esto es lo que vemos cuando miramos el escrito y lo tratamos de romper en pedacitos. Dice, después cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolo exhortado, abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Pablo abandona Éfeso y fue a Macedonia. Déjeme decirle algo. No levante los ojos mucho cuando le diga esto, pero este es el relato lucano. Este es el de Lucas. Lucas nos dice, y estamos acostumbrados a decir que salió directamente de Éfeso a Macedonia. Macedonia se entiende que está Filipos, Tesalónica y Berea, ¿verdad? Eso es lo que se comprende que es Macedonia. Y nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñen mapas como ese. Y nos dice que sale de Éfeso, y perdone que no me mueva mucho, pero me salgo de la cámara. Me dijeron la última vez que traté de moverme mucho. Y a mí realmente la cámara no me entusiasma porque la cara no me favorece. Pero sale de Éfeso y según este relato de Lucas, posiblemente a Filipo primero. Les voy a hacer un cuento corto luego. ¿Okay? Pero dice que es esto. Ahora, ya para ese entonces estamos hablando de que Pablo había escrito la primera carta a los Corintios y se la había enviado con Timoteo y con Erasto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la sabemos porque aquí dice, cuando le escribe la primera carta a los Corintios, de los versículos 5 al versículo 10, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues Macedonia, tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o pase el invierno para que vosotros me encaminéis donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Yo lo que dijo, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Así que estamos claros de que él había escrito en la última parte de su estadía en Éfeso la primera carta a los Corintios. Y que la envió con Timoteo y con y con Erasto a Corinto. Ahora, si usted quiere corroborar eso, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Y mire lo que dice. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Además de esto está el versículo 10 para respaldarlo. O sea, hay dos corroboraciones en la primera carta a los Corintios de que Pablo le está diciendo, te voy a enviar a Timoteo. No menciona como tal acto, pero si usted regresa al capítulo 19, en el versículo 21, Hechos 19, 22, perdón.
Dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Así que Timoteo estaba a cargo de llevar esa correspondencia. Les tengo una noticia, otra más. Esa primera carta a los Corintios, que nosotros entendemos que es la primera carta de los Corintios, realmente es la segunda carta de los Corintios. Mientras Pablo estaba en Éfeso, se entiende que Pablo cruzó el mar porque había un desacuerdo bastante fuerte. Él se entera, aparentemente le escriben, llega hasta Corinto, tiene unas palabras de mucha fuerza, bastante duras, regresa a Éfeso, le escribe una carta y esa carta la envía con Tito. Esa carta nunca aparece, pero yo les voy a mostrar dónde hay una porción de esa carta en la Escritura. Es decir, todos nosotros lo sabemos a través de la Escritura. Le preguntamos al texto, el texto nos contesta, ¿no? Dice, pero aparentemente Pablo tuvo un conflicto importante con la iglesia de Corinto y fue a visitarlos con tristeza, porque eso decía en la segunda carta de los Corintios, que usted verá que es la tercera carta de los Corintios como tal. Porque sabemos que Pablo fue la primera vez, Lucas lo documenta, ¿verdad? Cuando pasa por Filipo, pasa por Tesalónica, pasa por Berea, después va a Atenas y eventualmente va a Corinto. Primera vez. Esta es la segunda vez. Y luego se prepara para una tercera vez. Me voy a adelantar. Vaya conmigo al... Déjeme ver, porque aquí estoy de memoria. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Y perdonen si mis neuronas no conectan bien. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Y dice, he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Vaya ahora al capítulo 13, versículo 1 de la segunda carta a los Corintios. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea que Pablo entra en esto que el pastor describió, que yo estoy tratando de que ustedes guarden en todo momento, ese amor pastoral. Ese amor, esa dedicación. ¿Sabe por qué? De cosas que no escribí aquí. Vaya conmigo a Hechos capítulo 18, versículo 9, quiero decir. Hechos 18, que es cuando él entra a Corinto, y en el versículo 9, él tiene una promesa de Dios. Y en la promesa de Dios hay un compromiso también, Ismael. Porque el Señor le pide algo, pero le pide trabajo. Le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros, hay mucho pueblo todavía. Todavía hay que predicar la palabra. La palabra no ha llegado hasta todos los confines de la tierra. Hay más de 3.000 civilizaciones, 3.000 grupos que no han recibido la palabra todavía. O sea, todavía el Evangelio, hay espacio para nosotros poder llevar el Evangelio. Mire, yo siempre que me paro aquí, usted me ha escuchado decirlo, lleve el Evangelio a su vecino, lléveselo a su familia. Empieza por su hijo, empieza por la casa. Una vez dije aquí y se rieron, y es cierto, ¿sabe? Hay gente que quiere ir a China a predicar y tiene unos chinos en la esquina vendiendo el arroz frito y no le predican. Pero quieren ir a China. Pero el chino de la esquina no, Howard. Tú quieres que todo el mundo se convierta, pero no le quieres predicar a tu tío, a tu primo, a tu hermano, porque se ríen de ti, porque te dicen aleluya, porque dicen que usas la Biblia de desodorante debajo del brazo. No. Este es el momento. O sea, el momento es ya.
Los tiempos son finales. Estamos tan cerca de aquello que decía G.G. Ávila, Cristo viene. Cristo viene y viene pronto. Estamos tan a la puerta que no hay tiempo para perder. Este es el romance que tenía entonces Pablo con la iglesia de Corinto. Ya está hablando de una segunda carta que nunca apareció. Un segundo contacto que él tiene con Corinto, que nosotros no tenemos una constancia completa de ese contacto. Y entonces dice que él envía a Tito. Pero en la segunda carta, que sabemos que es la tercera, él hace una apelación tan grande a su corazón. Porque él dice que él fue, y después que fue hasta se arrepintió. Porque fue con llanto, con tristeza, con muchas lágrimas. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 4. Aquí están en la pizarra. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros. Ir otra vez a vosotros. Ya había ido, ¿verdad? En esa carta que se envió, que Tito no le había respondido todavía. Entonces, cuando Tito le responde, escribe esto. Y dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y eso mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que el gozo es de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que tengo. Y si usted mira 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Oye, estas palabras son dignas de una prédica. Estas palabras. Y el pastor me va a mirar y me va a decir, sí, el Señor te las va a dar a ti, a mí no. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fíjate que hace una distinción enormemente de lo que es un tipo de angustia y de contrición y otro tipo del mundo. Dice, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. El mundo no nos contrista de esa manera. En el mundo hay dolor. Aquí hay arrepentimiento para nuestra alma. Hay alegría porque sabemos que vamos a hacer las cosas correctas. Y entonces Pablo le dice eso en esa segunda carta que sabemos ya que es la tercera carta a los Corintios. Y esta la escribe cuando se acercaba el final de su ministerio en Éfeso y deseaba regresar a Corinto. Y lo que hace es que le envía entonces con Tito, como diciendo, chequéate cómo están las cosas, a ver si no me entran a pedradas por allá y podemos ir y pasar un rato adicional. Sabemos que la primera carta, por lo que dice 1 de Corintios 6, 18, que si voy un poquito atrás, perdóname. Bueno, 1 de Corintios 6, 18, él nos está diciendo que él quiere abandonar Éfeso para el tiempo de Pentecostés. Y eso probablemente fue para el año 55 después de Cristo. ¿Por qué es importante la apologética y los años en este sermón de esta tarde? Porque nosotros podemos seguir el trayecto de Pablo con respecto a la historia. Porque nosotros podemos decir, escribió esta carta para esta fecha, escribió esta otra carta para esta fecha. O sea, la Biblia se está comprobando, abriéndose delante de nosotros, diciendo, este documento que muchos cuestionan, este documento más cierto no puede ser. Así que sabemos que él quería estar antes, quería llegar hasta Pentecostés, pero él estaba planificando dejar Éfeso después de Pentecostés, en ese momento que era probablemente el año 55 después de Cristo. Y se conjetura, se piensa que el alboroto en Éfeso fue los meses anteriores, aquellos meses que eran entre marzo y abril del 55, y Pentecostés ese año cayó el 25 de mayo. ¿Okay? Así que aquí voy para completarles la historia de lo que les dije anteriormente y les señalé el mapa
Porque nosotros estamos acostumbrados, como le dije, al relato lucano de Lucas que nos dice que fue de Éfeso a Filipos, mayormente, a Macedonia. Pero la realidad es que Pablo, no Lucas, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas, ¿a dónde? Ay, pero no fue que fue a Filipos. Aquí me dice Pablo, y diría en Texas, donde tuve a bien pasar mi juventud y estudiar, que from the horse's mouth, ¿verdad? Nos dice que él no fue a Filipo directamente, sino que fue a Troas. Dice, cuando fui a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome, partí a Macedonia. ¿Qué pasa? Eso se me parece mucho en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando dice que Pablo, después que se le cayeron las agallas de sus ojos y demás, en Damasco comienza a predicar. Y ese es el relato lucano otra vez, donde nos dice que Pablo comienza a predicar de inmediato. Si usted mira la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo nos dice que él va de Damasco, va al desierto, está 3 años en el desierto recibiendo palabra directa del Señor y luego regresa a Damasco a predicar. Así que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Lucas nos dice esto porque Lucas no estaba presente durante los primeros 4 versículos. Lucas depende del relato de otra gente. Pablo, por otro lado, tiene la oportunidad de aclarar todo, porque en sus escritos nos está diciendo, tanto en 2 de Corintios, que nos está diciendo que cuando llegué a Troas, o sea, que él hizo un viaje muy parecido al que se hizo inicialmente, donde se llega a Troas. En Troas, entonces, en el capítulo 16, es que se encuentra con Lucas, está con Lucas, con Sila, con Timoteo, y ahí les aparece entonces el joven macedonio, y cruzan por primera vez a Macedonia, a tratar de implantar la palabra en Macedonia. ¿De acuerdo? Veo caras confundidas, tienen toda la razón para estarlo. Pero aquí estamos viendo que en Troas Pablo esperaba encontrarse con Tito, a quien había enviado a Corinto, para tratar una situación de la iglesia, ¿verdad? La que yo les describí, que obedeció a la primera carta. Y cuando Tito no llegó, se despidió a los amigos. ¿Sabe qué grande me da esto también? De que cuando hubo esa primera intervención en Troas, todos pensamos, incluyendo yo mismo, de que no había habido una oportunidad para evangelizar. Sin embargo, aquí nos dice que se abrió puerta en el Señor. O sea, que algo Pablo hizo en ese primer viaje que dejó sembrada la Escritura, dejó sembrada la palabra, y cuando regresa por segunda vez encuentra una iglesia. Y lo voy a probar luego, si el Señor me permite, de que había una iglesia también formada en Troas. Y entonces dice que él no estuvo tranquilo, no estuvo contento porque no había visto a Tito. Y lo que hace es que abandona todo y entonces cruza hacia Macedonia. Dice el versículo 2, y después, este versículo tiene tanta carne, todos estos versículos tienen tanta enseñanza. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Dice, después de recorrer aquellas regiones. Realmente no se nos dice cuánto tiempo pasó Pablo en Macedonia, y parece haber sido un periodo bastante prolongado. Es probable que en ese tiempo haya ido hasta Ilírico. ¿Quién ha escuchado de Ilírico? ¿Alguien? ¿No? Dice Pablo que posiblemente él llegó hasta Ilírico. ¿Cómo sabemos? Otra vez le preguntamos al texto y el texto nos contesta. ¿Dónde estaba Ilírico y por qué tenía que pasar por ahí? Bueno, si usted va a Romanos, capítulo 18 y 19, perdón, a Romanos 15, versículos 18 y 19,
Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Con señales y prodigios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sabemos que cuando Pablo hace la primera incursión en Macedonia, va directamente a Filipos, ¿verdad? Y estuvo con Lidia, con la adivinadora, con el carcelero, después pasa a Tesalónica, después pasa a Berea, de Berea lo envían a Corinto. Esa es la trayectoria. Él no estuvo ni cerca de Ilírico, no estuvo ni cerca, pero cuando aquí me dice Lucas, y después de recorrer aquellas regiones, y yo les estoy diciendo que no hubo un tiempo demarcado como tal, el que pasó Pablo en Macedonia. Ahora, ¿dónde está Ilírico? Déjeme ver si no se me perdió, porque aquí no me aparece. Hay otra transparencia que no aparece. Pero Ilírico, si usted se fija, aquí está Grecia, aquí estaría Corinto, por este lado estaría Tesalónica, Berea, Filipo, que es el estrecho que cruzan. Ilírico estaría utilizando lo que yo le comenté aquella vez como la vía ignaciana, que era una vía que ofrecía Roma, donde se ofrecía la paz romana para ir por el I-95 de un lugar a otro, y cruzaba desde el Ponto, venía hasta Ilírico, venía hasta Derriquium, se llama el lugar, o Derriquio hoy día, iba hasta el norte, y entonces pudo haber evangelizado Ilírico, según él mismo cuenta en Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Así que él utilizó todos los recursos que le dio el Estado para llevar la palabra. Volvemos a lo mismo. Vimos a Pablo el evangelista, vemos a Pablo el pastor, tratando de convertir almas, tratando de traer más almas al Señor. Y entonces sigue siendo la pregunta, martillándolo otra vez, porque una de las claves en educación es la repetición. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ganar almas? No tenemos que ser pastores ungidos, pero sí, cuando se nos da la gran comisión, nos tiraron una foto, nos tomaron una foto, nos dice ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Ir y predicarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice otro de las versiones. Pero dice ir y hacer discípulos, no dijo creyentes, dice discípulos. Y la pregunta para nosotros es esta, o sea, nosotros venimos a la iglesia de domingo a domingo y nos engordamos espiritualmente. Llenamos de escritura, nos llenamos de palabras. Ahora usted va a decir, usted se puede parar, mira, quizá lo que Lucas me está diciendo aquí y Pablo me dice por otro lado, se complementan y lo veo de otra manera. Ahora veo que Pablo pudo haber llegado hasta Ilírico y eso lo dice en Romanos y que usó la vía ignaciana. Qué chévere, que conozco lo que es la vía ignaciana, conozco las seguridades que daba Roma en la Pax Romana. Pero ¿a quién yo le digo esas cosas? ¿Con quién comparto esa alegría con la que voy a salir esta tarde con una información totalmente nueva que yo desconocía? ¿Con quién la comparto? ¿A quién se la hago llegar? ¿A quién convenzo? ¿A quién le pido al Espíritu Santo que me lleve hasta la casa o el teléfono o lo que sea para decir, ¿sabes qué? Aprendí hoy algo que realmente me llegó. ¿Cómo se esparció el Evangelio? ¿Cómo llegó el Evangelio de un lugar a otro? ¿Dónde está el trabajo nuestro? Y dice entonces que el periodo entre la partida de Éfeso y su salida de Macedonia hacia, dice, Grecia. Si usted busca los pergaminos originales, le dice ellas o elas, doble H, E, doble L, A con acento y S, elas. Y ese elas es de donde sale, se deriva otra palabra que usamos que ahora mismo no me viene a la mente como tal. Los helenos, perdón. Y es decir, esa provincia, Elas, no es otra cosa, Grecia no es otra cosa que la provincia de Acaya, que donde está Corinto. Y él estuvo entonces
dice que no estuvo un tiempo, incluyendo la estadía, entró a la actividad misionera y pastoral en Macedonia, bien puede haber durado 1 año y medio, es decir, desde el verano del 55 hasta la última parte, el invierno del 56. ¿Por qué es importante? Vamos al versículo 3. Dice, después de haber estado allí 3 meses, ¿allí a dónde? En Corinto. O sea, esa relación de amor otra vez por las almas, ese compromiso de que allí hay mucho pueblo al que yo le tengo que predicar, eso lo tengo que cumplir. Y regreso a Corinto y estoy allí 3 meses siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Esos 3 meses que pasó en Grecia fueron los meses invernales del 56 y 57. Capítulo 16, versículo 6, así nos lo dice, que él quería pasar el invierno en Corinto, ¿verdad? ¿Y por qué invierno? Porque el invierno los mares estaban cerrados, no se navegaba. Y al no navegarse, pues entonces había una oportunidad de estar ahí más tiempo. ¿Qué hace durante ese tiempo para el 57? Para el año 57, Pablo escribe la carta a los romanos. ¿De dónde la escribió? Desde Corinto. Oiga, la carta a los romanos es una de las cartas más preciosas de toda la Escritura. Hay 2 cartas que se llaman las cartas magnas, Romanos y Efesios. Decía, como nota al cárcel y en paréntesis, decía Lutero se convierte leyendo el capítulo 12 de Romanos. Calvino se convierte leyendo el capítulo 13 de la carta a los romanos. Pero decía Lutero que es una carta tan importante que nosotros deberíamos saberla de memoria, así como él la sabía. Todos los 16 capítulos de la carta a los romanos, Lutero la sabía de memoria. Y nos exhorta a que nosotros también debemos saberla de esa manera. Escuché una vez a un comentarista muy importante que dice que si nosotros no tuviésemos Biblia y tuviésemos únicamente en la carta a los romanos, esa fuera nuestra Biblia. Y si de la carta a los romanos se nos desapareciera todo, los 16 capítulos, nos quedaran nada más que uno, que ese fuera el capítulo 12, los deberes del cristiano. Pero por otro lado, escuché a otro comentarista que dijo, serían más los que se desconvertirían, tratando de cumplir lo que dice el capítulo 12, que los que se convierten. Así que se las dejo a ustedes. ¿Okay? Pero es tan importante esa carta y él fue muy abierto. Él le dice a los romanos, ¿cuál es el propósito? Yo quiero ir por ahí porque voy a ir a España. ¿Verdad? En el capítulo 15 le dice, yo quiero ir a España. Y cuando pase por ahí, voy a pasar un rato con ustedes y ustedes me van a guiar. Porque ya en Roma había una comunidad. No quería sembrar donde ya había sido sembrado. En España posiblemente no había llegado el Evangelio, pero a Roma sí. ¿Qué lo prueba? Bueno, el capítulo 18 del libro de los Hechos. Cuando Priscila y Aquila, ¿de dónde venían? De Roma. Habían sido expulsados ¿por quién? Por Claudio, por el edicto de Claudio. Así que ya sabemos que hubo una disputa, había una comunidad y no hacía falta sembrar el Evangelio. Pero Pablo es bien claro en todas sus cartas y le dice, yo quiero ir hasta allá. Yo quiero ir porque realmente me es bien importante. Mira, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, o sea, ya llené todo. El pastor hablaba la vez pasada sobre que había hecho toda la obra, que había cumplido con lo que el Señor le había pedido, que se había cumplido la palabra, que se había cumplido la voluntad del Señor. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, deseando hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y entonces le dice más, le cuenta el chisme completo. Dice, porque ahora, en este momento, yo voy a ir a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia, Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si usted va al capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 28, se habla de la hambruna
que Agabo le menciona al pueblo y le dice que va a haber una hambruna en Judea, en Jerusalén. Y eso está también documentado por Claudio, por el mismo emperador, de que hubo esa hambruna como tal. Así que eso Pablo lo está diciendo. Aquí hay un propósito adicional. Y perdone que haga otro paréntesis, yo no estaba cuando empezaron el libro de los Hechos, pero uno de los propósitos que Lucas tiene cuando escribe el libro de los Hechos es decirle a Teófilo, mira, nosotros nos llevamos bien, el pueblo judío se lleva bien con los romanos. De hecho, te voy a contar todas las cosas que Pablo pasa, y la gran mayoría de ellos, quien lo saca de todo apuro, son los romanos. Si nosotros hubiésemos tenido la idea de irnos en contra de los romanos, lo hubiésemos hecho hace rato. Y la tercera y más importante para nosotros, oportunidad que está ofreciendo Lucas en el escrito, es que está diciendo, ¿sabes qué? Los gentiles que no tenían oportunidad en el Evangelio, que son rechazados por los judíos, cuando yo vaya acá, cuando esté en Macedonia, cuando pase por diferentes lugares, yo voy a hacer un recogido de dinero para llevarlo a Jerusalén. ¿Y quién se los envía? Los gentiles. Así que hay hermandad entre judíos y gentiles. Esa es una de las proyecciones y de las propuestas que hace Pablo cuando hace estas gestiones. Para ese entonces, hablando ya del final del invierno del 57, y entonces los delegados de Macedonia, los delegados de los diferentes lugares se reúnen con Pablo para hacer el viaje de regreso hasta Jerusalén y entregar esas ofrendas. Y ahí vemos que Pablo se entera de que había un complot para matarlo y decide entonces regresar por Macedonia a pie, mientras los delegados se van en barco, como habían planificado. Póngase a pensar un poquito más. Regrese otra vez a la mente pastoral de Pablo. Él había ido en el segundo viaje a Macedonia y había entrado por Filipo, Tesalónica, Berea. En este viaje vuelve otra vez a Filipo, Tesalónica y Berea. Y pensaba ir hasta Troas, pero no, me van a matar. ¿Y por dónde voy otra vez? Berea, al revés, Tesalónica y Filipo. O sea, le estoy dando un cariño pastoral a la Grey, que no hay manera que puedan decir que no recibieron palabra. Es como si usted vino hoy, o si usted vino la semana pasada, y usted no puede decir que en este lugar no se habló palabra. Porque lo que se ha hablado es escritura. Que nos guste la historia o no nos guste son otros $20, como dirían en el campo en Puerto Rico. Que nos guste o no nos guste, eso es distinto. Pero de que es palabra de Dios, es palabra de Dios. Es distinto, ¿no? Y entonces el versículo 4 y 5 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, primera persona del plural, nos esperaron en Troas. Lucas se nos había, decían las nietas gemelas cuando chiquitas, por decir desaparecerse, decían se desaparecieron. Pues Lucas se había desaparecido del mapa desde el capítulo 16 del libro de los Hechos. Ahora regresa y ya entonces lo que está contando, lo está contando porque él lo está viviendo. Ya no está contando porque le dijeron, sino porque son vivencias personales. Lucas menciona por nombre a los compañeros de viaje de Pablo, pero fíjate qué interesante. No dice por qué lo estaban acompañando, en algún momento lo dice. Pero yo les dije a ustedes que Pablo sí se lo dijo a los romanos. Y si usted va a 1 Corintios, capítulo 16, los versículos del 1 al 4, Pablo es claro con los corintios también. Y le dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿a qué era lo que él estaba yendo? A llevar la ofrenda a los santos, que iba recogiendo por acá y recogiendo por Macedonia, y entonces está invitando también a los romanos a que hagan su ofrecimiento. Y dice en cuanto a a los corintios, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia.
Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Y cuál es el día del Señor entonces? El domingo. Pero todavía en otro versículo le voy a decir otra cosa. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, o sea, porque habían unos delegados que acabamos de leer los nombres de los delegados, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Lucas, de otra manera, se muestra bien tímido al decir quiénes son estas personas. Él los menciona, pero no dice para qué son, para qué están acompañándolos. Y me extraña, y a mí me encantan los chismes. Decía una chismóloga puertorriqueña, yo creo que cuando yo era bien pequeño, y me acuerdo, dice que a ella el chisme no le gustaba, pero le entretenía. Sí. Pues este es un chisme, o sea, aquí usted tiene dos nombres. No los tengo aquí, pero usted lo tiene en su Biblia. Usted tiene a Aristarco, que es un nombre de aristocracia. Y tiene a Segundo, que es un nombre de pueblo. Oiga, ¿qué me dice eso? En el Evangelio hay espacio para todos. Para todos. Y la otra parte del chisme es que Segundo es hermano de Tercero y Tercero es hermano de Cuarto. ¿Ok? Eran nombres tan comunes que cuando los padres no sabían cómo ponerle, pues es el segundo de la familia, o es el tercio, o es el cuarto. ¿Okay? Así que tenemos claro que en la primera carta de los Corintios, Pablo dice, ¿para qué quiere ir? Si se fijan, no hay un delegado de Corinto, de Corintio. No hay ninguno. Se nombran delegados de diferentes partes. Se nombra delegado de Derbe, se nombra delegado de Galacia, se nombra delegado de Macedonia, de todos los lugares, pero no de Corinto. ¿A qué se debe? Bueno, hay tres teorías. Yo no estoy en el negocio de la especulación, pero son las tres teorías que plantean los comentaristas. Primero, la diferencia que hay entre Pablo en aquel momento con la carta que escribió, la carta aquella caliente que nunca la regresaron, y a lo mejor los ánimos no eran los mejores para recoger dinero. ¿Quién sabe? Me gustan más las otras dos que me dan más lógica. La primera teoría, dice que la posibilidad era de que Corinto le hubiese confiado la contribución a Tito. Y perdónenme que esto esté tan so crowded, ¿verdad? Pero la realidad es que dice, de manera que exhortamos a Tito para tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros la obra y la gracia. Y ahí los está exhortando. O sea, posiblemente ellos dijeron, mira, Tito vino, nos ganó el corazón y la ofrenda se la vamos a dar a Tito. Y como Tito apenas aparece en el libro de los Hechos mencionado, pues no se mencionó. Esa es una posibilidad, la segunda posibilidad. La tercera, yo creo que los voy a sorprender a ustedes tanto como yo me sorprendí la primera vez que hice este análisis, este estudio, hace muchos años para una clase de otra iglesia, o para un instituto bíblico, me parece. Pero Lucas, es posible que Lucas haya sido quien haya sido nombrado como el delegado. ¿Por qué? Vaya aquí al versículo 18 y mire lo que dice el versículo 18. Y lo puse en rojo. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién era ese? Lucas. Y dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, ese que ha sido llamado el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, posiblemente es Lucas. Y si Lucas se le dio entonces la oportunidad de ser el delegado, no tiene por qué decirlo. No tiene por qué vanagloriarse. Si me voy a vanagloriar, ¿de qué me voy a vanagloriar? De mis debilidades, ¿verdad? Dice el versículo 6, otra vez primera persona en plural, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde
nos quedamos 7 días. Pablo espera en Filipo hasta que se complete los días de los panes sin levadura, que en el 57 duró desde el 7 al 14 de abril. Importante toda la apologética que podamos conseguir en todos los documentos. Y lo otro que nos da la apología dice específicamente la fecha. No tan solo la fecha en números, sino que nos dice, mira, esto fue los panes sin levadura. Ahora sabemos, ahora podemos ver historia y decir, pues los panes sin levadura en el 57, esto fue del 7 al 14 de abril. Lo podemos poner con la historia para aquella gente que duda de la Biblia. Ese viaje les tomó 5 días. Cuando ellos fueron de Troas hasta Neápolis, les tomó 2 días y medio. O sea que en esta ocasión, los vientos que antes los favorecieron estuvieron en contra y estuvieron 5 días en el mar. En Troas se unieron nuevamente con los compañeros que habían zarpado desde Cencrea y allí pasaron una semana con ellos y con los cristianos locales. Usted está viendo una travesía, y me adelanto al versículo 7 para dejarlos con la intriga solamente, donde ya diría un amigo mío en Houston que this is a point of no return. Este es el punto de no regreso. Porque ya cuando estoy en Troas, ya voy camino a Jerusalén. Ya no hay vuelta atrás. Pero lo que he visto hasta ahora, y yo espero que ustedes hayan visto conmigo en esta tarde, es una devoción absoluta por el cumplimiento primero con el Señor. Y eso lo tenemos todos nosotros. El cumplimiento con el Señor. Con una palabra que le da el Señor. Donde le dice a Pablo en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, que nadie le va a hacer daño. Y que hay mucho pueblo. Y yo me reitero, porque en la repetición está el aprendizaje. Yo me reitero a que todavía nosotros podemos decir que hay mucho pueblo por evangelizar. Yo quisiera que nosotros tuviéramos el corazón de Pablo para la evangelización. Yo quisiera que tuviésemos el deseo enormemente grande de hablarle a toda criatura. Fíjese que Pablo en ocasiones se va a pie y usted dice, pero es que no me hace sentido cuando aquellos se van en bote, y usted lo verá la semana que viene, que se va hasta Azón y se va a pie y corre 30 kilómetros. ¿Por qué? Sencillo, no es porque él tenía miedo al bote o no es eso. Es que a cualquier persona que él agarrara por el medio, él quería hablarle del Evangelio, quería hablarle de Cristo. ¿Cuántos deseos nosotros tenemos de hablarle de Cristo a la gente? ¿Cuántas conversaciones nosotros tenemos donde Cristo no es el centro de nuestra conversación? ¿Cuántas veces nosotros nos estamos deleitando en cualquier otra cosa que no es en la palabra? Oiga, el tiempo es corto. Yo le decía a Araceli los otros días que el Señor ha ido modificando a uno. Porque todo el que me conoce sabe pues que tuve la oportunidad de jugar pelota muchos años desde chiquito y tuve oportunidad de jugar desde Grandes Ligas de los 16 años y qué sé yo. Pero llega el punto en este momento de mi vida que no es ni la medicina la que me domina, no es la que me ocupa el tiempo. Creo que por aquí les puedo enseñar como 3 revistas de medicina que no he tocado todavía, que recibí ayer, ni las he visto. Porque no es lo que me domina el tiempo. O sea, yo puedo estar mirando un juego de pelota, que no les digo que no los veo. Puedo estar mirando un juego de pelota. Pero si al momento me entra esto en el corazón que me dice, hay que leer la Escritura. Hay que mirar un poco más. Hay que buscar más de lleno, hay que buscar más información. Y usted dice, ¿por qué Pedro saca información de aquí y de allá? Bueno, porque el Espíritu intranquiliza a uno y yo estoy seguro que lo hace con usted también. Esto no es para mí nada más. Esto es para cada uno de los que estamos sentados aquí. Que podemos ver una novela de 1 hora, pero no podemos hacer una oración de 1, ni de media hora. Que podemos ver una película de 2 horas y pico y no podemos hacer una lectura de media hora. O sea, yo pienso de aquella gente y me da tristeza de que abrieron la Biblia hoy, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de cualquier otro lugar, pero abrieron la Biblia hoy, fueron por ciertos pasajes
bíblicos, se engordaron, aprendieron, llegaron al carro, guardaron la Biblia y vuelven a abrir el domingo próximo. Entonces nos tenemos que cuestionar nuestro amor. Eso que Pablo nos está enseñando aquí con sus acciones, ese amor pastoral, esa dedicación al pueblo, ¿dónde está en nosotros? ¿Dónde lo podemos mostrar? No a mí. No es importante que me lo muestre a mí, ni a Camilo, ni al pastor. No, es importante que usted se lo muestre al Señor con sus acciones. Es bueno que venga a la iglesia. De hecho, dice Hebreos 10:25 que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? O sea, es bueno que usted venga, pero es bueno que hagamos todas las cosas que tenemos que hacer todos los días, así como Pablo las estaba haciendo y mostrando su lado pastoral. Algo que no estaba escrito. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23, para darle contexto a esto. Dice Pablo, se pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes. Oiga, estamos hablando de pasión por el Evangelio. ¿Usted sabe cuánta gente hoy día están siendo martirizados por llevar el Evangelio? Y nosotros, bien, gracias. Y nosotros con buenos aire acondicionados y bien sentados, cómodos. Y salimos de aquí y se nos olvida el Evangelio. Y dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Esto aquí es donde yo quiero llevarlos, para que usted se identifique con esto que hablamos hoy, que aparenta ser un viaje trivial, que sale de Éfeso y supuestamente llega a Macedonia, o llega a Troas, o llega a donde llegue, está obedeciendo la palabra del Señor, está siguiendo la soberanía de Dios, está haciendo lo que nosotros no hacemos con nuestra obediencia. Y dice él, lo que además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego se hace una pregunta y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es amor por las almas. Eso es pasión. Eso es el corazón pastoral que yo traté de transmitirles a través de la palabra en esta tarde. ¿Nos ponemos en pie? Padre, gracias porque he predicado tu palabra así como tú la pusiste en mi corazón. Así como te dije al principio, Señor, hemos sembrado en esta tarde, hemos lanzado la semilla y estamos más que seguros que ha caído en terreno fértil y que pronto dará fruto al 100%. Espero, Señor, que esta palabra haga rema en cada uno de nosotros. Y dije nosotros, en cada uno de nosotros. Y que de aquí salgamos con ese deseo que Pablo nos transmite de proclamar tu evangelio a toda criatura. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.